Bienvenidos a otra semana de estudio. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la temática de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, como las podamos encontrar. Al final de esta clase esperamos que ustedes puedan reflexionar sobre las enfermedades infecciosas que han experimentado en su vida o en su familia. Para comenzar, leamos la agenda para esta jornada. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase anterior. Luego vamos a hacer la introducción acerca de las enfermedades infecciosas. Comentaremos sobre las enfermedades vectoriales, que son una forma de enfermedades infecciosas. Hablaremos sobre el establecimiento de una infección o una enfermedad, cuál es la diferencia entre infección y enfermedad. Hablaremos sobre síntomas comunes de una enfermedad infecciosa, sobre las causas. Hablaremos sobre el contacto directo e indirecto como mecanismos de transmisión para las enfermedades infectocontagiosas, sobre sus complicaciones, la forma de prevención, las formas generales de diagnóstico, sobre la forma general de tratamiento, la secuencia que conlleva una enfermedad, y hablaremos sobre una temática adherida como las infecciones nosocomiales. Es decir, las infecciones nosocomiales forman parte de enfermedades infecciosas, pero en este caso se torna relevante para nosotros por el ambiente hospitalario. Describiré al final entonces la tabla de actividad para esta semana y les presentaré los recursos complementarios que tenemos a esta clase. Comencemos. Retroalimentando la clase anterior. Ojo, cuando hablamos de enfermedades infecciosas o también conocidas como enfermedades infectocontagiosas, son aquellas en las que obviamente participa como agente causal un microorganismo. Dicho entonces, un agente causal, un hongo, una bacteria, un virus o un parásito. ¿Ok? Ya habíamos hablado anteriormente sobre que muchos organismos viven con nosotros, cohabitan o coexisten, y que incluso pues forman parte benéfica para nosotros hacia nuestro sistema inmunológico entrenándolo o compitiendo contra microorganismos patógenos por los nutrientes, custodiando el espacio para que no sea colonizado por otros microorganismos, y que estos constituyen la microbiota, que está formada por las distintas clases de microorganismos. Entonces tienen una utilidad, son útiles para nuestro cuerpo, pero también mencionábamos el concepto de oportunista cuando nos referíamos a esos microorganismos que en condiciones de un sistema inmunológico competente no van a representar una amenaza para nosotros, pero que cuando el sistema inmunológico se deprime, disminuye, entonces pueden causarnos una enfermedad. Entonces hablábamos de microorganismos oportunistas. Los que no nos causan enfermedad, microorganismos saprófitos. Y los que típicamente se conocen que causan enfermedad, de una sola vez como microorganismos patógenos. Eso, una breve retroalimentación y conocimientos básicos que vamos a necesitar mantener en la mente para comenzar con la clase de este día. Primero hagamos una diferenciación entre dos conceptos que casi siempre se utilizan de manera indiscriminada, pero que no son lo mismo. Una cosa es hablar de infección y otra cosa es hablar de enfermedad. Primero surge la infección, después surge la enfermedad. ¿Por qué? Porque la infección se refiere propiamente a la colonización o invasión de los microorganismos. ¿Ok? Infección se refiere a que tienes el microorganismo. ¿A qué se refiere la enfermedad? La enfermedad es cuando ya este microorganismo que tienes empezó a generar algún daño o lesión en el tejido, en el órgano, y que entonces conlleva una mala función. La mala función entonces genera el padecimiento de signos y síntomas. Entonces, ¿cuándo hablamos de enfermedad? Hablamos de enfermedad cuando ya hay manifestación sintomática. Cuando ya hay algún signo o síntoma, entonces hablamos de enfermedad. Antes de la enfermedad hablamos de infección. Entonces, un ejemplo bien básico, bien fácil de entender, es cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual y cuando hablamos de enfermedad de transmisión sexual. Si ustedes se han dado cuenta, se manejan de manera indiscriminada. Porque sí, en esencia van a ir a dar a lo mismo, pero cuando hablamos de infección, se refiere a que
solo se está portando el microorganismo ya está dentro de la persona, pero no quiere decir que le esté causando en ese momento padecimiento de signos y síntomas, por ende solo hablamos de la infección. Cuando ya hablamos de la enfermedad, cuando entonces el paciente comienza a experimentar signos y síntomas, es decir, cuando ya se establece una sintomatología, es cuando entonces ya hablamos que existe enfermedad. Y recuerden que la sintomatología se va a presentar precisamente por la actividad del microorganismo en nuestro interior, generando, por ejemplo, lesión, daño o liberación de sustancias químicas que alteran el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y entonces al tener un funcionamiento incorrecto de nuestro cuerpo es cuando entonces aparece signos o síntomas. Ojo que hacemos la diferenciación también como un agregado, incorporen en su diccionario médico, clínico o de salud, como lo quieren llamar, que cuando hablamos de signo quiere decir que es algo observable, medible u objetivo. Ya es un valor observable, medible u objetivo. El síntoma es subjetivo, ¿ya? Y es no observable. Un síntoma, por ejemplo, es un dolor de cabeza. El paciente me dice que le duele la cabeza, pero yo no tengo forma de comprobarlo de manera objetiva ni de medirlo, ¿ya? Versus, por ejemplo, una presión arterial alta, ¿ya? Eso es un valor que lo puedo comprobar, es objetivo. Entonces eso es un signo. La temperatura es un signo, ¿ya? El dolor es un síntoma. Las enfermedades vectoriales son un ejemplo de enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Pues como ven ustedes en la parte izquierda, estamos hablando de artrópodos o estamos hablando de animales, insectos que en su cuerpo o tanto dentro como fuera albergan y distribuyen o le permiten a los microorganismos moverse y pasar de un huésped al otro. Entonces siempre estamos hablando de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Estos dos son sinónimos, entonces como ustedes lo quieran llamar. Ahora bien, por ejemplo, la rata, las pulgas, el zancudo, la mosca, ustedes saben, son entonces vectores, es decir, animales que acarrean microorganismos y que los pasan de un lugar a otro, de un huésped a otro. Entonces, las enfermedades vectoriales son, entre comillas, el hermanastro, ¿ya? La hermanastra de las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas. Entonces, podríamos decirle también que las enfermedades vectoriales forman parte de las enfermedades infectocontagiosas. Ahora, aquí cuál es la única diferencia, por qué se colocan como en un apartado, por qué le llamamos como una hermanastra, porque estamos hablando que aquí hay participación de un vector. Existen otras enfermedades infectocontagiosas que no necesitan de un vector, por ejemplo la influenza. La gripe no necesita de un vector. La gripe se transmite a través del aire, a través de fomites contaminados con secreciones nasales, por ende, o faríngeas. Por ende, no necesitan de un vector, no necesitan la participación de ningún insecto, por ejemplo. A diferencia del dengue. El dengue necesita de la existencia de un zancudo que pase el virus de la persona 1 hacia la persona 2. Entonces, las dos, tanto las vectoriales como las que no son vectoriales, estamos hablando de la participación de un microorganismo, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. La diferencia cuando decimos específicamente las vectoriales es que participa un vector, ¿ya? Y cuando decimos enfermedades infectocontagiosas es un término genérico, ¿ya? Para referirse a todas las enfermedades en donde participa un microorganismo. En las vectoriales, por ende, participa un microorganismo. Por eso es que las vectoriales forman parte de las enfermedades infecciosas. El único aquí apartadito es que pues necesitan de un vector para poder existir. Hablemos de otro concepto, las infecciones subclínicas. ¿A qué se refieren las infecciones subclínicas?
En este concepto se vierte más que todo ya en el ámbito médico y se refiere a, en esencia, entre comillas, enfermedades como enfermedades durmientes, enfermedades que no se están manifestando, que no están mostrando en ese momento sintomatología. A eso se le llama una infección subclínica, ¿ya? Se refiere a que no hay signos ni síntomas todavía. Ahora, esta puede ser, por ejemplo, infecciones durmientes, que se refiere a que el huésped, ¿ya? Eh, alberga al microorganismo, lo tiene, por tanto es un portador. Pero aquí la única, digamos, la característica es que si yo le tomo muestras a ese paciente, dependiendo pues el tipo de infección que sea, voy a poder aislar al microorganismo. Es decir, el microorganismo aparentemente sí está multiplicándose porque al tomar muestras y enviarlas al laboratorio de microbiología, voy a poder aislarlo. Me aparece, me crece el microorganismo. Quiere decir que posiblemente el microorganismo está en una fase en la que se está multiplicando, pero no está causando lesiones significativas en el cuerpo y no hay manifestación sintomática. Por otro lado, la infección latente es aquella que casi siempre viene después de una infección clínica, es decir, después de que ya hay una manifestación sintomática aguda. O sea, casi siempre estas enfermedades tienden a dividirse en agudas y crónicas, pero entre lo agudo y lo crónico, por ejemplo, se da la parte latente. Más adelante vamos a hablar sobre las partes que puede tener una enfermedad, que obviamente no todas las enfermedades se comportan de la misma manera. Por eso es que en ocasiones se nos vuelve un poquito difícil entender estas cosas porque lo más fácil sería para nosotros aprender algo que como que A más B es igual a C, pero el asunto es que en salud no es así. No siempre A más B es igual a C. En algunas enfermedades se comportan de una manera, otras se comportan de otra. Incluso entre los pacientes, la misma enfermedad se puede comportar de manera distinta entre cada paciente. Va, entonces, en cuanto a las infecciones latentes, son por ejemplo este tipo de infecciones en donde el paciente manifiesta una fase aguda. Después de una fase aguda, aparentemente la persona se recupera porque ya no aparece sintomatología, pero años después aparece la fase crónica de la enfermedad. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasó? Mientras tanto, el microorganismo se fue, por ejemplo, a esconder en partes recónditas del cuerpo, en hígado, en corazón. Se fue a esconder, se fue a esconder, no hizo actividad metabólica, es decir, el microorganismo estuvo como hibernando, no estuvo llevando a cabo procesos metabólicos, no estuvo dividiéndose, no estuvo reproduciéndose en el caso, por ejemplo, de algunos hemoparásitos como malaria, como chagas, que dejan de reproducirse y entonces, por ejemplo, se enquistan y lo que hacen es estar ahí guardados y después de un tiempo, no sabemos exactamente qué, los reanima, los vuelve a activar y entonces vuelven a iniciar actividad metabólica, se vuelven a multiplicar, etcétera, etcétera, y entonces ya vuelven a causar daño. Entonces ya entramos en fases crónicas de esas enfermedades. Pero en ese lapso de tiempo en el que no estaban haciendo nada y en el que evidentemente entonces como no había actividad metabólica de parte de ellos, al hacer cultivos, al hacer pruebas de laboratorio, no aparecía como negativa la persona a dicha infección. Entonces, ¿cómo se le llama eso? A eso se le llama estado latente, ¿ya? Estado latente, es decir, eh, es indetectable, no lo podemos detectar, ciertamente. Y lo que pasa es que el microorganismo ha bajado su actividad metabólica o no está llevando a cabo mayor actividad metabólica, está escondido dentro de nuestro cuerpo y entonces no hay manifestación sintomática, pero ahí está. Entonces hay una infección. Es una infección latente. No podemos aislar el microorganismo. En las pruebas de laboratorio aparece como que no está presente el microorganismo en la persona. Y lo que lo descubre al final, después de meses, años o incluso décadas, como es en el caso de Chagas,
Lo que lo descubre al final es pues que el paciente empieza a manifestar sintomatología de lo que ya se ha reportado como fase crónica de dicha enfermedad. Entonces se dice que el paciente estuvo en estado latente. El establecimiento de una infección que después llega a una enfermedad implica la existencia por lo menos de los siguientes 4 elementos. Uno, que debe de existir un reservorio, es decir, debe existir de donde provenga un microorganismo patógeno, una fuente, ¿ya? Fuente o reservorio, es decir, de dónde proviene el microorganismo. 2. El patógeno debe de ser transmitido al huésped susceptible. Si no se transmite al huésped susceptible, pues no se va a producir la infección y menos la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que los microorganismos tienen tropismos, es decir, tienen preferencias. Esto está dado por los, las moléculas que tienen en su superficie, con cuáles encaja, en qué tipo de células encaja y en qué, pues obviamente también qué tipo de organismo encaja. Por ejemplo, hay enfermedades que sabemos que son propias de las aves y que no pasan a los humanos, porque el tipo de célula de las aves es al cual tiene tropismo dicho microorganismo. Y viceversa, enfermedades de humanos que no pasan a los animales, al animal que a ustedes les ocurre en este momento, porque no tenemos las mismas características en nuestras células y por ende el microorganismo encaja con las características de ese animal, pero no con las características de nuestras células. Entonces, el patógeno debe de ser transmitido, debe pasar hacia el huésped susceptible. De lo contrario, no se puede dar la infección y menos la enfermedad. 3. Debe de producirse un proceso de invasión. Eso es lo primero, ¿ya? Primero es una colonización, luego de la colonización es una invasión, ¿ya? Que le permita entonces al microorganismo en cuestión poder multiplicarse y diseminarse entonces en el cuerpo del paciente, en el cuerpo de la persona, para que entonces el mismo proceso de multiplicación, la misma vida que está llevando a cabo el microorganismo en el interior de la persona, pues empieza a generar lesiones y entonces pues se establezca la enfermedad. Y eso es el último punto. El microorganismo para que se produzca la enfermedad, después de aquí a este nivel estaríamos hablando de la infección, ¿ya? Para que pase entonces hasta la enfermedad, el microorganismo debe de lesionar al huésped, ¿ok? Si no lesiona al huésped, entonces quiere decir que es un microorganismo muy, pero muy adaptado al cuerpo de la persona. ¿Qué pasa con los microorganismos que son muy, muy adaptados a nuestros cuerpos, a nuestras células? Lo que pasa es que cohabitan con nosotros. Son los que se convierten en nuestra microbiota. O sea, son microorganismos que no nos causan lesión. ¿Por qué? Porque están sumamente adaptados a nosotros. No nos causan entonces lesión. El problema es con los microorganismos que pues no están bien adaptados a nosotros y que sus procesos bioquímicos de su propia existencia son los que generan lesión, son los que generan daño. Un ejemplo bien claro y tal vez para que nos sirva en cuanto a la conciencia sobre el medio ambiente es nosotros sobre el planeta. Nosotros sobre el planeta podríamos llamarnos como ectoparásitos. O sea, vivimos a expensas de la superficie de la Tierra. ¿Y qué pasa? Cuanto menos nos adaptamos a vivir en armonía con la naturaleza, más lesión le causamos al planeta. Es decir, cuanto más nos estorban, por ejemplo, los árboles, más los botamos. Entonces, más lesión le causamos, por ejemplo, a la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de que entre menos adaptación existe entre los dos organismos que forman la relación simbiótica, más daño se genera. Entre más adaptado se encuentra, por ejemplo, supongamos en este caso, tribus viejas, ancestrales, que todavía habitan en la profundidad de las selvas, por ejemplo,
viven en armonía con la naturaleza, ellos generan un daño mucho menor a la tierra, a la superficie de la tierra, en comparación a nosotros que le causamos más lesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos están mejor adaptados, ellos viven en mayor armonía y entonces no se genera mayor lesión hacia la tierra. Un ejemplo de cómo entonces nosotros, que en este caso funcionamos como parásitos sobre la tierra, le causamos lesión. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre los signos y síntomas de las infecciones, que en este caso es cuando ya se convierte en enfermedad. Ahora, las características propias o así, lo más básico que uno puede ver y, bueno, en este caso observar, porque ya sería un dato objetivo, y que entonces va a ser básico para que se nos cruce por la mente una infección, es la fiebre y la falta de energía. La falta de energía es una respuesta de nuestro cuerpo hacia la activación del sistema inmunológico. Es decir, nuestro sistema inmunológico está activado y está luchando. A consecuencia de esta lucha, entonces sentimos que hay menos energía, la persona está más fatigada, más cansada, más débil. Y la fiebre es una también respuesta del sistema inmunológico para querer matar, destruir a los microorganismos, porque pues igual que nuestras células también son susceptibles a la temperatura. Pueden existir infecciones leves en donde, por ejemplo, una persona solo experimente una elevación de la temperatura no tan alta y que solo dure un día o dure unos cuantos días y la persona se recupera por completo. Esas fueron infecciones leves, que se refiere a que el sistema inmunológico hizo su función y pudo defendernos sin mayores consecuencias. Otra forma, en este caso ya entrando un poco sobre la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, es la utilización de las vacunas, porque las vacunas ayudan. En su momento vamos a profundizar este tema, tenemos toda una unidad sobre inmunidad, como les comentaba al principio de la materia. Las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunológico para las futuras infecciones reales. Y de esa manera entonces, pues ya tener cierto entrenamiento y si es posible ya tener anticuerpos que nos eviten el padecimiento de la enfermedad natural. Otro de los mecanismos de prevención importante para cortar la transmisión de las enfermedades infectocontagiosas es el lavado de mano con la utilización de, por ejemplo, jabón antibacterial o algún antiséptico. De esa manera, entonces, siendo las manos quizás uno de los elementos más factibles para contraer infecciones o enfermedades infecciosas, entonces es clave para poder reducirlos. Como les mencionaba, dentro de los síntomas básicos que se pueden tener para poder identificar que existe una enfermedad infectocontagiosa es la fiebre. La otra es la diarrea, que sirve, así como en ocasiones el vómito, sirve como un mecanismo en el que el cuerpo busca sacar, expulsar, eliminar eh, lo que le está causando daño. Es un mecanismo en el cual el cuerpo lo que busca es poder liberarse de la situación perjudicial que tiene dentro de su cuerpo. Ya había explicado sobre la fatiga. Sobre los dolores musculares, también tienden a ocurrir en los pacientes como consecuencia de la fiebre, la lesión que se empieza a producir y el aumento en cuanto a las contracciones musculares, así como en el caso de algunas enfermedades infectocontagiosas de tipo respiratorio, la presencia de la tos como un mecanismo, un reflejo ante la existencia de acumulación de fluidos o moco en los pulmones para poder expulsarlo, que precisamente eso está hecho para poder atrapar a los microorganismos que están infectando la vía respiratoria y también permitir entonces a través de la tos, a través de la expectoración, poder expulsar esa carga de microorganismos infectantes.
Sobre las causas, como ya mencionamos, lo que causa las enfermedades infecciosas son evidentemente los microorganismos. Entonces, ¿cuáles son estos? Las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Lo contrario a las enfermedades infecciosas son las enfermedades no infecciosas, como por ejemplo las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? O simplemente enfermedades no transmisibles, que sería lo opuesto a las enfermedades transmisibles. Así de simple, dos grandes grupos de las enfermedades. Las que son transmisibles, es decir, causadas por los microorganismos, estos que ustedes tienen en pantalla, y las no transmisibles, es decir, las que no se producen por la presencia de microorganismos, sino que existen otras causas, como por ejemplo causas metabólicas, como síndrome metabólico, como diabetes, hipertensión, etcétera. Las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas entonces se transmiten tanto por contacto directo como pues por contacto indirecto, ¿ya? Ya he hablado sobre los mecanismos de transmisión de los microorganismos y evidentemente pues son los mismos para las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Pues porque es la forma en la que se transmiten los microorganismos. ¿Cómo se pueden transmitir los microorganismos? Por ejemplo, de una persona a otra, ¿ya? Cuando compartimos, por ejemplo, besos, donde implica transmisión de fluidos como la saliva, cuando tosemos frente a las otras personas, cuando, ¿qué más? Usamos las mismas jeringas, cuando, obviamente estoy hablando de las personas que se drogan y que comparten jeringas, ¿verdad? Eh, cuando más de persona a persona, cuando hay actividad sexocoital, hay transmisión de fluidos y pues evidentemente hay transmisión de microorganismos en esos fluidos. De un animal a una persona, como por ejemplo los animales rabiosos que aruñan o muerden a una persona. Entonces habría transmisión de animal a persona. De la madre al feto, cuando la madre tiene una enfermedad infecciosa y que tiene la capacidad de transmitirse al producto, como por ejemplo toxoplasmosis, ¿ya? Entre otras más. Hay muchas más en cada una de ellas. Hay obviamente también contacto indirecto, que se refiere a que ha pasado un lapso de tiempo un tanto prolongado, o que ha pasado por otro elemento antes de pasar al siguiente huésped, como por ejemplo a través del agua, alimentos contaminados, a través de fomites. Ya he explicado que fomites son elementos inertes, es decir, que no tienen vida, como por ejemplo pasamanos, picaportes, grifos en los baños, em, los tubos en el bus, todos estos elementos, incluso en la casa, vasos, tenedores, cucharas, que se comparten con personas o en los restaurantes con personas externas y si no se lavan de manera adecuada, pues quedan restos de saliva y que entonces ahí puede quedar microorganismos hábiles para poder causar una infección. Entonces, eso sería contacto indirecto. Ha pasado un tiempo entre el huésped 1 hacia el huésped 2 y ha pasado por otro elemento antes de poder pasar. Entonces, eso serían contactos indirectos para la transmisión de microorganismos causantes de enfermedades infecciosas, evidentemente. La contaminación de alimentos también, entre paréntesis, incluye otro elemento importante, que es que no solo puede ser la transmisión del microorganismo per se, sino que puede ser también la transmisión de ciertos compuestos químicos dañinos que pueden ser liberados por los microorganismos, como por ejemplo las toxinas. En este sentido quiere decir que lo que nos causa la lesión, el daño, no es en sí la presencia de la bacteria, sino la presencia de los químicos que liberó la bacteria cuando estaba ahí. Ejemplo, pueden ser algunas comidas como por ejemplo las hamburguesas, en donde con el tiempo, por eso las hamburguesas se deben de comer calientes por la carne, con el tiempo las bacterias se multiplican y liberan ciertas toxinas y cuando comemos esa hamburguesa fría que ya pasó más de 2 horas, entonces las bacterias se multiplicaron lo suficiente como para producir una mayor cantidad de toxinas
y eso es lo que nos va a enfermar, la presencia de esas toxinas en el alimento, y eso va a producir una intoxicación alimentaria o alimenticia. Entonces, esa fue una forma de enfermedad infectocontagiosa, sí. ¿Por qué? Porque la toxina, ¿quién la produjo? La produjo la bacteria. Entonces, siempre forma parte del conjunto de enfermedades infectocontagiosas. Ahora, hay más incluso sobre esto, como por ejemplo las complicaciones. Tenemos microorganismos que no causan daño solo en sí por la presencia de ellos, sino que el tiempo en el que ellos se encuentran en nosotros también nos generan mayores perjuicios o daños a la salud. Esto implica, por ejemplo, el cáncer. La presencia del virus del papiloma humano en el aparato reproductor femenino se ha evidenciado que causa cáncer de cuello uterino. Entonces ya no solo es la lesión del virus del papiloma humano en las fases en las que aparecen las verrugas, sino que el hecho de que con el tiempo, cada cierto tiempo, cada mes, cada ciertos meses, cada año es cuando ya va poco a poco desapareciendo, eh, siguen apareciendo las verrugas. El asunto es que con el tiempo, después de tantos años, ya no solo es el problema de la verruga, sino que ya también es el problema del cáncer. Igual con el Helicobacter pylori, que ya no solo es la cuestión de la gastritis, incluso de las úlceras que puede llegar a producir, sino que con el tiempo, con los años de estar padeciendo constantemente la gastritis a causa de la bacteria, terminará causando un cáncer de estómago. Igual con hepatitis B y C, no solo es la cuestión de tener la hepatitis, eh, que por ejemplo desaparece, sino que a los años puede que apareció el cáncer de hígado. Entonces estamos hablando de complicaciones de estas enfermedades que no solo nos causan el problema en su fase, digamos, aguda, sino que con el tiempo, con la cronicidad de estas enfermedades, se terminará padeciendo de mayores complicaciones como por ejemplo el cáncer. Hay otras enfermedades también infecciosas que por el hecho mismo de haberlas padecido implicaría posibles problemas a posteriori. Estamos hablando, por ejemplo, de el haber padecido varicela. Puede hacer que algunas personas, después de mucho tiempo de haber padecido de varicela, desarrollen herpes zóster. O, por ejemplo, las personas que en la fase aguda de Chagas, cuando recién nos picó la chinche infectada, obviamente, porque la chinche solo es el vector del parásito, del Trypanosoma cruzi. Después de la semana en la que se produce el signo de Romaña o el chagoma de inoculación, después de pasar eso que se termina en términos de una semana, la persona parece que ya está bien, ya no tiene mayor complicación. El asunto es que décadas después incluso puede salir con megacolon, puede salir con agrandamiento del corazón y muchas otras complicaciones que lo pueden llevar incluso a la muerte. Y todo por haber padecido hace décadas, haber padecido una infección aguda de Chagas porque lo picó una chinche. Entonces, las enfermedades infectocontagiosas no solo es en algunos casos solo el hecho de padecerla en el momento, sino que pueden llegar a generar cronicidad que terminará entonces afectando a largo plazo. Como ya habíamos hablado, la prevención de las enfermedades infectocontagiosas está en la higiene personal, ya en términos generales, higiene personal, en la vacunación y en medidas de prevención o medidas de salud pública, medidas de prevención colectiva o medidas de salud pública. Es decir, teniendo conductas que favorecen a la mayor parte de la población. Si estoy enfermo de algo que se sospeche o que ya tengo el diagnóstico que es contagioso, me aíslo de manera de no contagiar a más personas. Hoy estamos viviendo una situación en donde esto es más que importante. Ya estamos hablando sobre el lavado de manos, desinfección de manos con alcohol gel. Ok, vamos bien. Estamos ya hablando sobre la vacuna, muy bien. Pero también estamos hablando sobre la responsabilidad social, sobre los mecanismos de prevención colectivos de salud pública.
sobre el aislamiento de las personas que tienen un diagnóstico positivo, sobre el no asistir a lugares de muchas personas para evitar propagar al microorganismo, el utilizar la mascarilla de manera correcta para evitar transmitir a las demás personas, evitar el contacto, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que son para el bienestar colectivo serían las medidas de prevención para las enfermedades infectocontagiosas. ¿Ya? En el video de Mari Tifoidea van a entender aún más sobre la preparación de alimentos de manera segura, más lo que ya había mencionado sobre la situación de la intoxicación alimentaria. Sobre el caso de las ITS, ETS, pues sería la práctica de relaciones sexuales con el uso de preservativos. Hablamos, por ejemplo, también dentro de las medidas de prevención del no compartir elementos personales, es decir, no tener contacto en la medida de lo posible con los microorganismos de las otras personas. Beber de su propio vaso, tener sus propios utensilios y evitar compartirlos con otras personas. Ahora, si se va a viajar, recordemos que en este sentido eh, existen cepas de región a región, eh, posiblemente ciertas áreas en donde algunas enfermedades puedan ser endémicas, la población tiene una cierta inmunidad, mientras que en otras áreas no es endémica esa enfermedad, por lo que no existiría mayor inmunidad. Y entonces, si se va a viajar a áreas donde ciertas enfermedades son endémicas, asegurarse, si existe vacuna, de aplicársela para que tenga una cierta inmunidad antes de llegar a esa región y no llegar a padecer las enfermedades en ese sentido. Sobre los diagnósticos generales de las enfermedades infectocontagiosas, pues estas se basan en los análisis de laboratorio, en donde se pueden, por ejemplo, estudiar alteraciones que se puedan producir, por ejemplo, a niveles químicos, a niveles celulares, o el aislamiento de los microorganismos a través de cultivos bacteriológicos, cultivos virológicos, cultivos micológicos o parasitológicos. Por imágenes también se pueden hacer algunos diagnósticos dependiendo de el microorganismo. Por ejemplo, tuberculosis se puede diagnosticar en parte por la pericia del médico, pues obviamente también siempre para hacer un diagnóstico definitivo se deben de valer de más de una prueba científica, al menos que sea una prueba de, gold estándar, que o sea definitiva, pues obviamente para eso es un gold estándar, es una prueba definitiva. Por ejemplo, una prueba definitiva es el aislamiento microbiológico del microorganismo. Si de una muestra se aísla X bacterias, porque esa bacteria es la que está causando la enfermedad, obviamente unido a la sintomatología que está presentando el paciente, la coherencia entre todos los resultados, entre toda la información que se está procesando del paciente. Otra forma de hacer diagnóstico es a través de las biopsias, en donde se obtiene un fragmento de si corresponde a ese tipo de enfermedad, obviamente, en donde se puede entonces obtener un fragmento de la lesión y se lleva a estudios microbiológicos o estudios citológicos para comprobar los daños a nivel tisular o para hacer el aislamiento del microorganismo causante. Bueno, en el caso del laboratorio se pueden utilizar diferentes muestras para poder hacer el aislamiento de microorganismos patógenos. Puede ser análisis de sangre, ahí podríamos hacer un hemocultivo, pero también se puede hacer química sanguínea, se puede hacer la parte de la hematología para hacer diagnóstico. En cada enfermedad el médico llega a generar la experiencia sobre qué pruebas son las necesarias para poder hacer un diagnóstico de acuerdo a los indicios que tiene según la sintomatología e historia del paciente. Análisis de orinas o cultivos de orina, exudados faringeos, las muestras de heces para coprocultivo o para exámenes generales de heces en busca de parásitos, etc. Punción lumbar para el caso de infecciones que se sospechen a nivel del sistema nervioso central y
Ahí a través de la punción lumbar se puede hacer el cultivo del LCR, del líquido cefalorraquídeo, se le puede hacer química para poder entonces hacer el diagnóstico. Como mencionábamos, también se puede hacer a través de imágenes que permitan entonces observar las lesiones y que en algunos casos son características de los microorganismos, y unido a la historia del paciente más la sintomatología, poder hacer entonces el diagnóstico definitivo. Como mencionábamos, la biopsia, que consiste en obtener una parte del tejido lesionado y mandarlo a los estudios citológicos o microbiológicos correspondientes. El tratamiento, obviamente, de las enfermedades infectocontagiosas corresponde al químico adecuado al agente causal. Si es pues una bacteria, antibiótico; en el caso si son virus, antivirales; si son causados por hongos, antimicóticos sería el término más común, pero obviamente antifúngico también vale, solo que el término antifúngico es más propio para el área de la agricultura, y en el caso de la salud se habla más como antimicóticos. Y en el caso de que fuese causado por parásitos, antiparasitarios. Ahora tenemos una dificultad con el abuso de los fármacos, de los químicos antimicrobiológicos, como el caso de los antibióticos, pero también lo digo en forma general porque no solo se está presentando con los antibióticos, sino que también con los antiparasitarios, que los microorganismos están generando resistencia a consecuencia del uso y abuso de estos químicos, ¿ya? Muchas personas no tienen un diagnóstico, por ejemplo, de una infección bacteriana. Posiblemente en muchos casos es una infección viral, como en el caso de las gripes, es una infección viral, pero las personas se automedican antibióticos, y lo que generan es que las bacterias vayan teniendo cada vez más contacto con los mismos, y entonces ellas van aprendiendo sobre cómo actúa el fármaco. Llega un momento en el que ya no son susceptibles al fármaco, el fármaco ya no los mata, sino que quedan vivas, entonces ya no funcionan, y el médico tiene que utilizar fármacos mucho más tóxicos para poder eliminarlos, causando entonces mayores efectos secundarios en los pacientes. De ahí la importancia de tener un diagnóstico microbiológico que dé seguridad sobre el tipo de agente causal de la infección para asignar el tratamiento idóneo, y obviamente el cumplimiento del paciente al pie de la letra del tratamiento, no abandonarlo ni utilizarlo por más del tiempo y en la dosis que el médico ha recomendado. Para el caso de los antivirales no se cuenta así como a diferencia quizás de los antibióticos, con una gran gama de opciones, sino que son menores las opciones que existen. No para todos los virus existen antivirales efectivos. Para algunos de los que existen es como el VIH, el herpes, hepatitis B y C, y para influenza. Y para aguaspacio, influenza. Para influenza es otro microorganismo. Sobre los antifúngicos, lo que podemos mencionar es que los antimicóticos son bastante tóxicos, son bastante citotóxicos para nuestro organismo, pero que sí tienen buenos efectos en cuanto a las infecciones micóticas que podamos padecer, tanto superficiales, subcutáneas o sistémicas, que más adelante vamos a hablar sobre los tipos de infecciones micóticas. Sobre los antiparasitarios, existe una bastante diversa opciones de antiparasitarios con muy buenos efectos. Lastimosamente también ya se está empezando a desarrollar resistencia por el abuso de los mismos por parte de la población en general, constituyendo eso un problema de salud pública, en donde se necesita pues mayor educación y promoción para la salud en ese sentido. Vamos a hablar sobre otro elemento que me parece importante que ustedes aprendan en esta oportunidad, y es sobre la secuencia de la enfermedad. Una vez que los microorganismos logran colonizar, invadir, se empiezan a desarrollar, se multiplican,
y entonces superan las defensas del huésped y su propia existencia, su propio metabolismo bioquímico empieza a causar daños en los tejidos, entonces es cuando se inicia la enfermedad. Ahora, esta se divide en diferentes periodos. El primero es el periodo de incubación. El periodo de incubación corresponde desde el día cero hasta el día de aparición de los primeros signos y síntomas. Eso es lo que se considera como el periodo de incubación. En el periodo que se supone, lo que estaría pasando es que está ocurriendo la colonización, invasión y multiplicación del microorganismo. Eso es lo que esperaríamos estaría pasando en el periodo de incubación. El periodo de incubación varía de enfermedad a enfermedad. ¿Ok? Cada enfermedad tiene un periodo de incubación distinto y este solo nos lo dan en términos de un rango de fecha, porque también no es que tengamos un tiempo específico, así bien explícito de cuándo iniciaría ya la aparición de los signos y síntomas. Por ejemplo, lo que se maneja con el COVID-19 es que después de la infección son 15 días para el surgimiento de la manifestación sintomática. Entonces estaríamos hablando que el periodo de incubación es de 15 días. Es decir, desde el día cero, que sería el día del contagio, hasta el día en el que aparece la sintomatología, la primera sintomatología, es ese lapso de tiempo el que consideraríamos el periodo de incubación. Sigue del periodo prodrómico. El periodo prodrómico es después del periodo de incubación, los primeritos días después de que se iniciaron los signos y síntomas. Es decir, por ejemplo, en el caso de COVID-19, seríamos ya como el día 15, 16, 17 por ahí, en el que ya empieza el paciente a sentirse mal. Esos son esos signos y síntomas iniciales, ese comienzo de los signos y síntomas, lo que consideramos como el periodo prodrómico. Evidentemente, después del periodo prodrómico, pues lo que sigue ya es el establecimiento de la enfermedad como tal. Estaríamos hablando de la fase aguda de la enfermedad, pero estamos hablando en sí pues del establecimiento propio de la sintomatología característica de la enfermedad. Se presentan todos los signos y síntomas en los niveles propios de los que ya se conoce genera dicha enfermedad. Estamos hablando de el punto crítico de la enfermedad en sí. Después de pasar ya lo agudo de la enfermedad, estaríamos en la fase o el periodo de declinación. Es decir, si esto fuese una curva o si lo vemos como una curva, el, el pico más alto de la curva sería el periodo en sí de la enfermedad, el periodo agudo. Después de eso, la sintomatología comienza a bajar y eso es lo que llamaríamos el periodo de declinación, cuando la persona comienza a sentirse bien, empieza a sentir una mejoría de los signos y síntomas que ha estado padeciendo en los últimos días. El periodo de convalecencia es cuando el paciente ya no siente malestares, ya no tiene los signos y síntomas de la enfermedad, sino que ya está en recuperación, está volviendo a la normalidad. Ya se siente bien, se siente que se está recuperando, está otra vez recobrando las fuerzas, etcétera, etcétera. Ya no hay sintomatología, sino que el cuerpo está en una fase de recuperación. Ese sería el periodo de convalecencia. El paciente, por ejemplo, hemos escuchado el término se encuentra convaleciente, es decir, acaba de salir de una enfermedad, se está recuperando ahorita. Otro concepto importante es sobre el de infecciones nosocomiales. Esto en relación a que pues nosotros estamos dirigiéndonos hacia el área del ambiente hospitalario o el ambiente clínico. ¿A qué se refieren las infecciones nosocomiales? Otra forma de llamar a los hospitales es nosocomio. Entonces cuando hablamos de infecciones nosocomiales, por definición entonces son aquellas infecciones que se adquieren dentro del hospital. ¿Ok? A eso nos referimos. Ahora, vamos a aclarar también que las infecciones nosocomiales son producidas por microorganismos oportunistas. ¿Por qué? Bueno, porque las personas que se encuentran internas dentro del hospital tienen un sistema inmunológico debilitado. Están ahí porque están enfermas. No se encuentran en la mejor de sus condiciones. ¿Ok? No se encuentran
completamente bien. Por eso están internas en el hospital. Entonces, los microorganismos aprovechan para poder causarles enfermedad. Entonces, van a ser microorganismos oportunistas. ¿Qué otro fenómeno ocurre con las infecciones nosocomiales? Muchas de ellas son producidas por cepas resistentes. ¿Qué son cepas resistentes? Lo que ya estábamos hablando. Son microorganismos que, como han estado en contacto con, por ejemplo, antibióticos, en este caso bacterias, han estado en contacto con antibióticos frecuentemente dentro del área hospitalaria, ellos se han vuelto resistentes, es decir, ya el antibiótico no los mata. ¿Qué pasa entonces? Pues esto es un peligro y por eso son de importancia las infecciones nosocomiales. Uno, porque obviamente esperamos, el hecho mismo de que las conozcamos es para prevenirlas. Y uno es porque el paciente llega al hospital para ser aliviado de su problema de salud, no para llegar a adquirir otro. Y dos, porque el problema con estas infecciones que se adquieren en el hospital es que típicamente o de manera muy general son causadas por microorganismos resistentes. Entonces son más difíciles de contrarrestar, son más complicadas, a diferencia de las infecciones ambulatorias que podemos adquirir en la comunidad. Evidentemente, el problema del hospital es que dentro del hospital las bacterias han tenido contacto con pacientes que están con tratamiento de antibióticos y entonces ellas han podido aprender de estas y de esa manera que ya no los pueden eliminar. Ahora, las infecciones nosocomiales son el resultado de varios factores que confluyen, por ejemplo, la aglomeración de pacientes, las deficiencias del personal, el uso inadecuado e indiscriminado de los antibióticos, procesos quirúrgicos que sean complicados, pacientes debilitados o inmunosuprimidos, y el uso de equipos, dispositivos médicos o dispositivos contaminados. Entonces, esto es lo que favorece, todas las condiciones hospitalarias favorecen para que se puedan producir las infecciones nosocomiales. Por ende, entonces, de la necesidad de conocer de ellas para poder minimizar las posibilidades de que se produzcan en nuestros pacientes. Entonces quiere decir que, por ejemplo, en este caso, y siguiendo la línea de la clase anterior, estamos hablando de la aplicación de normas de bioseguridad que prevengan la transmisión de microorganismos de paciente a paciente o de paciente a personal y de personal a otro paciente, o de los equipos, materiales que se utilizan en los procedimientos. Entonces, de eso estamos hablando, de la prevención de las enfermedades nosocomiales. Aquí, quien es el ente clave para evitar que se den las enfermedades nosocomiales es el personal de salud, el personal que atiende a los enfermos. ¿Por qué? Pues porque básicamente el paciente, al estar ahí, está expuesto a poder adquirir estos microorganismos resistentes. Pero quien es más probable que se lo lleve hasta su cama es el personal de salud. Pero si el personal de salud aplica las medidas de bioseguridad, los protocolos de manera adecuada, eso entonces se va a evitar y entonces nuestro paciente no va a tener mayores posibilidades de adquirir una enfermedad nosocomial. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque ya hemos hablado, existen diferentes mecanismos de transmisión. Uno de ellos es el aire. Entonces, si bien es cierto, también hay que tratar de hacer desinfecciones de los ambientes, pues siempre es un poco mucho más difícil, realmente no un poco, mucho más difícil poder controlar infecciones, microorganismos que se transmiten por el aire. Sobre la actividad para esta semana, tenemos realizar un ensayo de 300 palabras que corresponde básicamente a una página de papel bond sobre las enfermedades infecciosas. La entrega es virtual a través del espacio de la semana 4. Lo pueden hacer en Word y enviarlo en Word, o lo pueden hacer en Word y convertirlo a PDF. De las dos formas siempre puedo revisar el número de palabras. Revisen por favor la rúbrica de evaluación para esta actividad, porque ahí se establece, no puede ser ni menos de 300 palabras ni más. Tiene que ser 300 palabras.
Revisen la rúbrica, ahí se establece cuántos puntos van perdiendo si son menos o más de este valor. La fecha de entrega es el próximo domingo y con esta actividad ya entramos al laboratorio 2 con los primeros 15% del cómputo 1. Como recursos complementarios les dejo dos lecturas. El segundo documento, que se llama Enfermedad infecciosa, es un capítulo de una microbiología y que les va a servir mucho para hacer el ensayo. Los insto a que lo lean primero este recurso complementario. De aquí van a sacar muchas ideas para poder hacer su ensayo. Si existen preguntas, dudas o consultas, saben que tenemos el foro de consulta semanal en Canvas o tenemos el grupo de WhatsApp con el que nos podemos comunicar y poderlas resolver para todos los compañeros. Nos vemos en la videoconferencia.